Hola, ¿qué tal? Están ustedes aquí de nuevo y hoy quiero platicarles de un libro, la verdad es que muy interesante, Humillados y Ofendidos de Dostoyevsky. No es, por supuesto, una de sus obras más conocidas ni más leídas, sin embargo, creo que sí vale la pena echarle un ojo y verlo. Esta obra es la primera que publica después de su encierro y exilio en Siberia. Dostoyevsky, bueno, pues es acusado y condenado por, por una serie de cuestiones políticas y pasa 4 años en Siberia, en donde, pues bueno, pasa por terribles situaciones. La casa de los muertos es un libro en donde describe, publicada posteriormente a este libro, pero donde escribe pues precisamente sus experiencias. Dostoyevsky ya había publicado Pobres Gentes y El Doble. Había obtenido cierta fama, cierta celebridad y con esta obra digamos que regresa. La obra pues no es la mejor de Dostoyevsky, hay que decirlo, sin embargo sí anuncia muchas cosas importantes que pasarán en sus novelas más famosas posteriores, por supuesto Los Hermanos Karamazov, El Idiota, Crimen y Castigo. Y creo que vale la pena echarle un ojo como perspectiva de la obra de Dostoyevsky. ¿De qué va el libro? Es narrado por en primera persona por un escritor, Iván Petrovich, conocido como Vania, se le denomina Vania, que es una especie de alter ego de Dostoyevsky. Incluso habla sobre un libro publicado anteriormente que no es otro que Pobres Gentes, que es huérfano y es cuidado por una familia liderada por Ikmeniev, que bueno, pues es un administrador, gente de campo con cierto prestigio, que tiene una hija, Natasha. Van está enamorado de Natasha, sin embargo, bueno, pues al final del día se desencadena una serie de problemas porque existe un príncipe Valkovsky, que es el típico personaje malvado que solamente piensa en sí mismo por su provecho, que busca el dinero. Según el biógrafo de Dostoyevsky, Joseph Frank, de alguna manera refleja a una de las personas que conoció en la cárcel Dostoyevsky ahí en Siberia, que es de estas personas sin moral alguna que solamente piensan en su propio provecho. En algún momento dado manda a su hijo a Losia de alguna manera que se forme el carácter, precisamente al campo, y bueno, termina enamorándose de Natasha y Natasha de este, al grado de que pues se escapan. Paralelamente con esto hay algunas diferencias de dinero entre el príncipe y el administrador, entonces bueno, pues las dos familias o los dos personajes se pelean terriblemente. Gran parte de la novela trata sobre pues, las dudas del mismo Alosha porque el príncipe lo quiere casar con una rica heredera llamada Katia y pues el hijo del príncipe Alosha, que de alguna manera es un personaje análogo al idiota, al personaje de la novela posterior de Dostoyevsky, pues es alguien sin carácter que ama mucho a Natasha, pero bueno, pues no se termina por decidir. Al final de la novela, pues efectivamente Alosha cede ante su padre y escoge la relación con Katia a pesar de su amor por Natasha y pues se termina yendo con esta. En paralelo hay otra pequeña historia que de alguna manera plantea un desarrollo especular precisamente a esta historia. El narrador conoce a Nelly, una pequeña niña huérfana, y de alguna manera la acoge. A lo largo de la narración, pues la va integrando un poco a su propia vida y a la vida de la familia de Natasha. Al final del día ella cuenta su propia historia de cómo su madre fue rechazada por su abuelo precisamente por cuestiones familiares
y eso de alguna manera desencadena el perdón de Ikmeniev a Natasha, que pues, vuelve a recibirla en su seno, ¿no? Es súper interesante porque al final pues se descubre que esta Nelly es hija legítima. Está bien interesante esa historia, no les cuento, al final se da, no es una hija legítima, sino una hija legítima del propio príncipe, pero bueno, pues Nelly termina muriéndose debido a pues, su vida precaria, ¿no? La frase final de la novela es bien interesante porque Natasha le dice precisamente a Vania, bueno, pudimos haber sido felices, dejando desde mi punto de vista un poco abierta, ¿no? Bueno, esta es una gran desgracia, dice Natasha, esto es un mal sueño, pudimos haber sido felices, dejando abierto pues, posibilidades hacia el futuro de la misma novela. Lo interesante de la novela es que, pues, precisamente Dostoyevsky plantea cosas que va a profundizar en posteriores novelas. Está entretenida, uno se la lee en algunos pocos días, en una semana. Sí tiene algunas partes melodramáticas, sin embargo, ya empieza a desarrollar esta profundidad psicológica, este conflicto moral que tienen algunos personajes entre el bien y el mal, con algunos elementos incluso teológicos de la propia perspectiva cristiana que tiene Dostoyevsky. También están, bueno, se llama Humillados y Ofendidos, porque precisamente pues Natasha y su familia son terriblemente humillados y ofendidos por el príncipe y también algunos otros personajes. Entonces también está este conflicto social entre grandes riquezas y personas del pueblo. Vale mucho la pena leerlo. Yo tengo la versión de Alba, que es una versión muy bonita. Existen otras versiones de Alianza, etcétera. Vale la pena leerlo precisamente porque abre la puerta a estas novelas posteriores y me parece que pueden reconocerse en Humillados y Ofendidos muchas cosas que después se desarrollarán de una manera mucho más profunda y artísticamente superior. Sin embargo, sí es una novela que creo que vale la pena leerse, sobre todo si uno es fan de Dostoyevsky. Les dejo con esta recomendación y que tengan un muy buen día. Hasta luego.